Doctores, gimme cirugías o els. El frío acero del bisturí nos vende una ilusión casi irresistible, la promesa de la juventud infinita, la perfección absoluta y una belleza que jamás se marchita. Sin embargo, para muchas estrellas del firmamento latino, ese sueño dorado mutó en una pesadilla dantesca, dejando tras de sí rostros que ya no se reconocen, anatomías al límite del fallo sistémico y existencias cicatrizadas por una obsesión enfermiza. Acomódate y prepárate, porque vamos a destapar 20 intervenciones estéticas tan radicales que las marcas que dejaron van mucho más allá de la dermis. Son heridas que desgarraron el alma. Empezamos con la incombustible Laura Bozzo. Laura no requiere ningún tipo de introducción. Su legendario grito de guerra, "Que pase el desgraciado", trascendió fronteras para erigirse como una de las sentencias más célebres en la historia de la televisión hispana. No obstante, tras esa fachada de justiciera mediática implacable, se escondía una cara que, con el transcurrir de las décadas, terminó por convertirse en algo ajeno a su propia dueña. La propia presentadora confesó que durante su más tierna juventud fue el blanco de un acoso cruel y despiadado por parte de su entorno. Los insultos eran constantes, le decían que era espantosa, la comparaban con el pájaro loco y cosas peores. Quizás fue ese trauma primigenio el que la empujó a abrazar la cirugía estética con un fervor casi místico, como quien se entrega a una secta. Se inyectó cantidades ingentes de colágeno, se sometió a estiramientos faciales agresivos y probó todo tipo de tratamientos invasivos tanto en el rostro como en el cuerpo, llegando a extremos insospechados. Efectivamente, habéis oído bien. Incluso se operó las rodillas, tal y como la propia Laura llegó a admitir ante las cámaras sin ningún tapujo. Intervino quirúrgicamente cada centímetro posible de su anatomía, pero lo que debía ser la fuente de la eterna juventud se transformó en una lección brutal. El bisturí es un dios caprichoso que no siempre concede milagros. A día de hoy, su cara se asemeja más a un terreno bombardeado, un extraño mosaico de retoques superpuestos, donde el tiempo natural se ha detenido, quedando atrapado en un limbo artificial y grotesco. El desenlace visual resulta cuanto menos perturbador para el espectador. Es la triste historia de una mujer que persiguió la belleza con desesperación y acabó prisionera de su propia careta de silicona. Surge entonces la cuestión ineludible. ¿Acaso Bozzo pasó por quirófano para huir de la vejez? ¿O en realidad intentaba huir de quién era? Pasemos ahora a Raquel Mancini. Raquel Mancini no era una modelo cualquiera. Fue el epítome de la belleza argentina durante la década de los 80. Era joven, triunfadora y adorada por las masas. Lo tenía absolutamente todo para disfrutar de una vida de cuento de hadas, pero la inseguridad, ese demonio que susurra al oído, la empujó a buscar en la mesa de operaciones la validación que su propio reflejo le negaba. Sin embargo, su meteórica trayectoria profesional sufrió un frenazo en seco y dramático. Corría el año 1996 cuando decidió hacerse una liposucción. La intervención se complicó terriblemente, llevando a Raquel a un coma inducido que la puso al borde del abismo. Toda la nación contuvo el aliento, horrorizada al ver cómo aquel ícono de perfección física se desmoronaba en una tragedia médica en cuestión de horas. Lejos de aprender la lección, con los años continuó sumando retoques y operaciones que no solo deformaron su físico, sino que hicieron mella en su frágil salud mental.
Cada vez que entraba a quirófano, buscaba una seguridad que se le escapaba entre los dedos. Cada incisión se llevaba un pedazo de su esencia. Actualmente, retirada de los focos y las pasarelas, Raquel ha optado por una existencia discreta al abrigo de sus seres queridos. Su relato trasciende el cliché del juguete roto. Es un aviso a navegantes, una advertencia severa y dolorosa, porque la obsesión por la estética puede ser la peor de las consejeras. Hablemos ahora de la gran Verónica Castro. Durante muchísimos años, Verónica fue la reina indiscutible de los culebrones mexicanos. Su belleza no solo generaba admiración, sino auténtica veneración religiosa. Poseía unos ojos que enamoraban, una sonrisa luminosa y esa melena salvaje inconfundible. Para el gran público, ella encarnaba el ideal de mujer perfecta al otro lado de la pantalla. Pero el tiempo es inexorable, y lo que los espectadores presenciaron en sus últimas apariciones públicas distaba mucho de ser la evolución natural de una estrella. En lugar de encontrar la elegancia de una dama madura, se toparon con las huellas innegables de un bisturí manejado sin ningún tipo de piedad. Aquella tez que antaño rebosaba expresividad, ahora parece un pergamino estirado hasta el punto de ruptura. Nariz afilada en exceso, párpados tirantes y unos labios con una hinchazón artificial. Para sus seguidores más acérrimos, la persona que veían ya no era su querida Verónica. Se había transformado en una muñeca de cera, una réplica inquietante de sí misma. Lo más desolador fue su propia confesión posterior. No pienso volver a operarme. No quiero que me vuelvan a tocar, sentenció con firmeza. Unas declaraciones que resuenan con el eco de un arrepentimiento tardío, como si la actriz que sedujo a millones hubiera entendido, demasiado tarde, que buscando la juventud eterna, sacrificó el carisma que la hacía irrepetible. La Verónica que el mundo adoraba no falleció por la edad, murió bajo las luces frías de un quirófano. Y cerramos con el caso de Jimmy Santi en Perú. Jimmy representaba mucho más que a un simple vocalista melódico. Fue un auténtico ídolo de masas, el referente pop de toda una generación, un tipo carismático y jovial que simbolizaba la energía inagotable. Sin embargo, ese terror pánico a envejecer le arrastró a la camilla de operaciones, de donde estuvo a punto de no salir para contarlo. Jimmy se retocó el rostro múltiples veces, convencido de poder detener las agujas del reloj. Desgraciadamente, una rinoplastia mal ejecutada derivó en una negligencia médica con consecuencias devastadoras para su salud. Sufrió obstrucciones severas en las vías respiratorias, que en pleno directo, durante un concierto, le causaron fallos cardíacos tan alarmantes que rozó la muerte con la punta de los dedos. El equipo médico se vio obligado a implantarle 2 barras de metal en la estructura nasal, como única medida desesperada para salvarle la vida. La consecuencia final fue una fisonomía totalmente alterada, una mueca rígida e irreconocible, que borró para siempre al ídolo juvenil de las portadas de revistas. «Mamá, yo no voy a ser viejo. Voy a verme joven siempre», le prometió una vez a su madre. Pero la realidad le tenía reservado un destino mucho más cruel. En lugar de la anhelada juventud, se encontró con una cara marcada a fuego y de por vida por el acero médico. Puede que Jimmy Santi conserve su voz y su magnetismo, pero perdió la batalla más importante: aceptar que la juventud es un tesoro efímero que no se puede comprar ni fabricar en una clínica. Susana Jiménez,
En las tierras argentinas, pronunciar el nombre de Susana es sinónimo de invocar el espectáculo en su máxima potencia. Durante un periodo que supera las 5 décadas, Susana ha ostentado la corona de diva absoluta e indiscutible en la historia de la televisión. Su carrera fue un torbellino de glamour, carcajadas y excentricidades, pero detrás de las cámaras ocultaba un pánico atroz, el terror a ver los estragos de la vejez frente al espejo. Para luchar contra ello, firmó un pacto eterno con el bisturí. Se sometió a un interminable desfile de rinoplastias, estiramientos faciales, cirugías de párpados y liposucciones, retocando sin piedad brazos, piernas e incluso la zona de la papada. Cualquier línea de expresión que osara aparecer era eliminada inmediatamente a golpe de bisturí, borrando cada huella de experiencia vital mediante anestesia y puntos de sutura. La consecuencia de tanta intervención fue inevitable. Terminó con un rostro que perdió toda capacidad de transmitir naturalidad. Sus gestos quedaron petrificados y su piel adquirió la textura de una muñeca de porcelana. Aquella mujer que solía iluminar los hogares con su carisma desbordante, poco a poco pareció quedar prisionera dentro de una máscara rígida e inexpresiva. Lo verdaderamente insólito es que, a diferencia de otras estrellas, Susana logró esquivar la desfiguración total. Tuvo la inmensa fortuna de no caer en tragedias estéticas irreversibles, aunque la total ausencia de autenticidad en sus rasgos se convirtió en un secreto a voces imposible de tapar. La gran diva, que enamoró a una nación entera, no pudo derrotar al tiempo. Simplemente consiguió disfrazarlo, pagando un precio personal altísimo. Moria Kazan. Hablar de Moria no es hablar de una simple vedette, es referirse a un auténtico monumento viviente de la farándula argentina. Actriz, bailarina, empresaria y conductora feroz. Por más de 50 años, su imponente figura ha dominado a las tablas, los platós de televisión y las portadas de revistas. Sin embargo, hubo otra cosa que dominó su vida con la misma intensidad: su relación de amor incondicional con la cirugía plástica. Al contrario que la mayoría de las famosas que niegan sus retoques, Moria jamás se molestó en ocultarlo. Es más, lo exhibía. Se refería a sus cirujanos con un tono cargado de erotismo y burla, transformando cada visita al quirófano en un capítulo más de su extravagante personaje mediático. Su cara fue mutando con el paso de las décadas, entre estiramientos, rellenos dérmicos e implantes, conformando un catálogo humano de operaciones que artificializaron sus rasgos por completo. Pero a la Guan, como se la conoce, no parecía importarle lo más mínimo. De hecho, lo festejaba como un triunfo. Llegó a contar anécdotas surreales, como cuando le aplicaban láser y el médico le decía: «Te estoy haciendo el amor, te hago el amor», relatándolo en directo con esa desvergüenza única que siempre fue su sello. Moria no intentó jamás esconder el bisturí bajo la alfombra. Lo convirtió en su marca registrada y en su estandarte de guerra. Y aunque su cara actual dista mucho de ser la que sedujo al público en sus inicios, su actitud dejó un mensaje cristalino sobre su filosofía de vida. Para ella, operarse no fue un accidente, sino parte del show. Si te está gustando este salseo, escribe un 1 en los comentarios. Si no te convence, déjame un 0. Valoro enormemente que seas honesto con tu opinión. Pasemos a Nacha Guevara.
Nacha Guevara trasciende la categoría de cantante. Es un ícono cultural en Argentina, una artista que brilló interpretando magistralmente a Eva Perón. Durante décadas vendió la imagen de una mujer que desafiaba la vejez gracias a una disciplina espartana, mucho yoga, espiritualidad y dietas rigurosas. Pero tras esa fachada de control mental y físico, se escondía un aliado silencioso y mucho más terrenal, el bisturí. Finalmente, Nacha tuvo que admitirlo sin excusas. Sus pechos, su nariz y su mentón habían sido esculpidos en una sala de operaciones. Al principio los retoques eran casi imperceptibles, pero con el avance de los años, las huellas del quirófano empezaron a gritar su presencia. Hoy en día, habiendo superado la barrera de los 75 años, sigue dejando a todos boquiabiertos con su energía inagotable. No obstante, su rostro narra una historia diferente, la de una mujer que se negó a aceptar el curso natural de la vida y optó, como tantas otras, por reescribir su biografía a base de cirugía. Nacha Guevara conserva intacto su talento y su brillo escénico, pero sacrificó algo irrecuperable: la belleza de la autenticidad de un rostro que envejece con dignidad. Susie Díaz. Susie Díaz ha sido desde siempre un verdadero huracán de controversia y escándalo. Vedette, actriz y hasta congresista de la República del Perú, es una figura mediática que convirtió la extravagancia en su carta de presentación. Y en ese circo personal, la cirugía plástica fue la protagonista. Ella misma confesó haber pasado por el quirófano en más de 10 ocasiones, invirtiendo una suma cercana a los $50,000 para remodelar su cuerpo y cara. Nariz, labios, pómulos, párpados y cintura. No quedó zona sin intervenir en su búsqueda de una supuesta perfección. Cada centímetro de su piel fue modificada para alcanzar una versión mejorada de sí misma, y el resultado salta a la vista. A sus 58 años, Susie luce prácticamente irreconocible si la comparamos con aquella mujer de rostro angelical que saltó a la fama en los años 80. Su metamorfosis ha sido tan radical y extrema que la frontera entre la persona real y el personaje televisivo terminó por borrarse completamente. Sin embargo, a diferencia de otras estrellas marcadas por negligencias médicas, Susie Díaz tuvo la suerte de no enfrentar complicaciones de salud graves. Para ella, las operaciones no fueron un calvario, sino una inversión necesaria para su espectáculo, y lo pregona sin pizca de arrepentimiento. Su lema es claro: la vida es una sola, y hay que disfrutarla. Siempre hay que gozarla al máximo. Susie no se convirtió en una víctima de la cirugía, sino en un personaje que vive para los focos, aunque su rostro actual sea un extraño para quienes la vieron nacer como estrella. Fabián Lavalle. Fabián Lavalle, conocido popularmente en el medio como Fabiruchis, construyó su fama como conductor de chismes y espectáculos en la televisión mexicana. Su trayectoria siempre estuvo envuelta en la polémica más picante, y por supuesto, las transformaciones de su rostro no fueron la excepción a la regla. Durante muchísimos años, Fabián Lavalle se mantuvo firme ante los reflectores, jurando y perjurando que su eterna juventud era simplemente el resultado de una dieta milagrosa, rutinas de gimnasio y alguna gotita de ácido hialurónico. Jamás he pisado un quirófano, insistía con una seguridad pasmosa, pero la hemeroteca y las fotografías antiguas desmentían cruelmente cada una de sus palabras. La realidad es que su idilio con el bisturí arrancó apenas cumplió los 20 años. Desde múltiples rinoplastias hasta los famosos hilos rusos y estiramientos extremos,
Cada visita al cirujano borraba un poco más la humanidad de sus rasgos, convirtiéndolo en un extraño para sí mismo. La transformación fue tan radical que el público empezó a cuestionarse seriamente si quedaba alguien en el mundo, incluido él, que lograra recordar cómo era su verdadera fisonomía antes de tanta intervención. A día de hoy, su rostro luce como una caricatura retocada digitalmente, atrapado en una expresión perpetua y estática que le impide transmitir cualquier emoción natural. Lo más paradójico de esta historia es que el hombre que construyó su carrera criticando despiadadamente la apariencia de otros famosos acabó siendo la víctima principal de la misma vanidad que solía señalar con el dedo. Fabiruchis no es únicamente un presentador rodeado de escándalos, se ha convertido en la evidencia dolorosa de que en la ruleta rusa de la cirugía plástica, cualquiera puede terminar siendo el titular de la nota roja. Ahora hablemos de Sandra Solimano. Sandra Solimano se consolidó durante décadas como una de las figuras más entrañables y respetadas de la pantalla chica en Chile, ganándose el corazón de la audiencia. Estrella indiscutible de culebrones icónicos como Champaña y Adrenalina, ella representaba la elegancia y el talento, pero lejos de los focos, atravesó un calvario personal que supera cualquier guión de ficción. Todo comenzó en el año 2013, cuando, en su afán por refrescar su imagen de manera sutil, accedió a realizarse un procedimiento estético. Le vendieron la intervención como algo totalmente inofensivo, ambulatorio y sin riesgos: la aplicación de biopolímeros, una trampa mortal disfrazada de belleza. La oferta era tentadora: una piel más firme y luminosa al instante. Sin embargo, lo que obtuvo a cambio fue un pasaporte directo al infierno. Aquella sustancia inyectada no era biodegradable, y con el paso de los meses, su rostro empezó a reaccionar violentamente, deformándose con bultos y durezas que le causaban un dolor físico y emocional insoportable. Fueron 2 largos años de sufrimiento en silencio, sintiéndose estafada y observando con terror cómo su identidad se desmoronaba frente al espejo día tras día. Afortunadamente, encontró una luz al final del túnel gracias a un especialista que, utilizando tecnología láser avanzada, consiguió revertir gran parte del desastre. El momento en que Sandra pudo tocarse la cara nuevamente sin sentir esas anomalías, rompió en llanto, agradeciendo al cielo por haber recuperado sus facciones perdidas. La actriz, que en su momento brilló con luz propia, quedó marcada como un recordatorio brutal de los peligros que esconden esos arreglitos que parecen inofensivos. Porque hay cicatrices en el alma que ni todo el tiempo del mundo, ni el mejor cirujano plástico son capaces de borrar por completo. El caso de Fer Olvera. Fer Olvera, la voz legendaria de Maná, no solo ha reventado estadios con sus himnos, sino que también acaparó las portadas por estrenar una cara que parecía ajena a su cuerpo. La polémica detonó con fuerza durante la gala de los Latin Grammy del año 2018. Los fans esperaban ver al rockero carismático de toda la vida, pero quien subió al escenario fue un hombre con la piel estirada al máximo, las cejas disparadas hacia arriba y una rigidez facial alarmante. El impacto fue tal que las redes sociales ardieron con comparaciones despiadadas, poniéndolo al nivel de Mickey Rourke o incluso de la Tigresa del Oriente. Eran rostros visiblemente alterados por el abuso del bisturí, que la audiencia identificó y criticó en cuestión de segundos. Su expareja, la presentadora Mónica Noguera, destapó un capítulo terrorífico. Durante una cirugía estética anterior, Fer vivió una complicación gravísima,
Estuvo literalmente al borde de la muerte por una hemorragia en la mesa de operaciones. Una vena se rompió y la vanidad casi le costó la existencia. Aunque el cantante intente negarlo o minimizarlo, las secuelas en su rostro son un mapa imposible de ocultar. Entre botox, liftings y retoques excesivos, el artista que cantaba a la libertad terminó prisionero de su propia imagen, atrapado en una máscara inexpresiva, fruto de una mala praxis. Fer Olvera conserva su potente voz, es cierto, pero ha sacrificado la naturalidad de su expresión. Y esa pérdida de autenticidad frente al espejo es, quizás, la nota más desafinada de toda su carrera. Pasemos a Lin May. Lin May, la vedette más explosiva de México, fue durante la década de los 70 el epítome de la sensualidad y el exotismo en el espectáculo nocturno. Su danza hipnótica y sus rasgos felinos la posicionaron como una de las mujeres más codiciadas y admiradas de la farándula. No obstante, esa obsesión desmedida por aferrarse a la juventud eterna terminó condenándola a una tragedia irreversible que marcaría su destino. Siendo todavía muy joven e ingenua, Lin depositó su confianza en una supuesta experta que le prometió la luna con inyecciones de colágeno para mantener su piel tersa como la seda. La verdad fue monstruosa. No le inyectaron ningún producto médico, sino aceite de cocina o sustancias industriales nocivas. Las consecuencias fueron devastadoras e inmediatas. Su rostro empezó a inflamarse, a deformarse y a crear granulomas, endureciendo sus facciones hasta lo grotesco. Ha pasado décadas sometiéndose a un calvario de cirugías reconstructivas, intentando extraer el veneno de su piel, pero cada intervención dejaba nuevas marcas de guerra. Me lavaron el cerebro y caí en la trampa, admitió. Fui buscando belleza y lo que me inyectaron fue pura desgracia, confesó tiempo después, con una amargura que hiela la sangre. A pesar de todo, Lin May sigue enfrentando a las cámaras con la frente en alto, portando un rostro que jamás pudo recuperar su forma original. Su vida no es solo la crónica de una vedette traicionada, sino la historia de una mujer que transformó su dolor en una bandera de resistencia y que se niega a apagarse. Y finalmente, Alejandra Guzmán, la rebelde, la provocadora, el ícono indiscutible del rock mexicano. Alejandra Guzmán siempre ha sido venerada no solo por su voz rasgada, sino por esa belleza salvaje y una actitud que rompía todas las reglas establecidas. Pero la presión asfixiante de la industria por mantenerse perfecta la empujó a tomar una de las decisiones más peligrosas y lamentables de su trayectoria. Corría el año 2009, cuando se sometió a lo que parecía un procedimiento de rutina, inyecciones de polímeros en los glúteos para esculpir su figura, sin saber que estaba firmando su sentencia de dolor. Lo que se desató a continuación fue un auténtico descenso a los infiernos médicos, una tortura que superó cualquier guión de ficción. Aquel material tóxico se enquistó en su organismo y en cuestión de pocos meses comenzaron a brotar bajo su piel unas protuberancias nocivas y sumamente dolorosas. La sustancia invasora corrompió sus tejidos de tal manera que Alejandra se vio obligada a visitar el quirófano en cerca de 40 ocasiones, luchando desesperadamente por mantenerse con vida en un momento de crisis absoluta. La situación se tornó tan dramática que, tras el estallido de una arteria, el equipo médico consideró seriamente la terrible posibilidad de amputarle una de sus piernas para detener la infección. En confesiones posteriores,
la intérprete reconoció con voz temblorosa que los doctores la habían arrebatado de las garras de la muerte en múltiples oportunidades. Sin embargo, y a pesar de haber atravesado ese calvario traumático, Alejandra reapareció ante los focos luciendo retoques faciales que no dejaban lugar a dudas sobre su paso por la clínica. En esta ocasión no puso su existencia en la cuerda floja, pero sí agotó la paciencia de su legión de admiradores, quienes no tardaron en compararla cruelmente con muñecas siniestras del cine de terror, como la infame Annabelle. Alejandra Guzmán no se limitó a desafiar al bisturí. Jugó una partida de ajedrez contra la propia muerte, y aunque logró sobrevivir para contarlo, su biografía quedó marcada para siempre. Su caso perdura hoy como una advertencia brutal y descarnada sobre los peligros de jugar con fuego cuando se persigue un ideal de belleza inalcanzable. Hablemos ahora de Lucía Méndez. Lucía Méndez, considerada la diva suprema de los melodramas mexicanos, mantuvo durante décadas un rostro que era sinónimo de éxito rotundo en la televisión. Su belleza, unida a su voz y elegancia, la catapultaron como icono global, pero el implacable paso de los años transformó su propio reflejo en el espejo en su adversario más temido. La propia Lucía admite que este viaje sin retorno comenzó con algo aparentemente inofensivo, un simple levantamiento facial para refrescar su imagen. No obstante, tras ese primer paso, llegaron los pequeños arreglos, la nariz, los párpados y el contorno del óvalo facial, en una búsqueda interminable de la perfección. Lo que inicialmente se plantearon como correcciones sutiles mutó en una cadena de intervenciones que, con el devenir de los años, empezaron a dejar cicatrices y huellas imposibles de ocultar ante las cámaras. En diversas entrevistas, ella misma ha tenido la valentía de reconocer que algunas cirugías fueron un fracaso, destacando una rinoplastia fallida que requirió correcciones de urgencia. Con una sinceridad abrumadora, confesó que en ese preciso instante sintió el peso del arrepentimiento caer sobre sus hombros. Actualmente, a sus 67 años, la cara de Lucía Méndez evidencia no solo la edad, sino los estragos de un bisturí demasiado insistente. Aunque la actriz aprovecha su experiencia para lanzar un mensaje contundente. No te hace falta un cirujano plástico. Lo que realmente necesitas es un dermatólogo de confianza, un nutricionista experto y una rutina de cuidado personal rigurosa. Aunque Lucía Méndez conserva su corona de diva, su historia es la prueba viviente de que ni siquiera el brillo más intenso del estrellato puede evadir la factura que se paga por desafiar a la naturaleza. Ricardo Ford. Ricardo Ford no fue meramente un millonario excéntrico de Argentina. Él era un espectáculo humano las 24 horas del día. Su existencia se definía por el exceso. Coches de alta gama, mansiones de ensueño, romances de portada y, por encima de todo, una obsesión patológica con la cirugía estética. Se estima que se sometió a un total de 27 operaciones para modificar su apariencia, una cifra que hiela la sangre. Se retocó la nariz, ensanchó su mandíbula, se colocó implantes en pómulos y labios, esculpió su torso con prótesis musculares y llegó al extremo de realizarse una intervención insólita en los talones, solo para ganar 3 centímetros de estatura. Aquel joven modelo que en el pasado posaba ante las cámaras con un rostro fresco y natural, se desvaneció por completo, borrado por su propia ambición. Lo que la audiencia presenció después fue su metamorfosis en una especie de Johnny Bravo moreno, un cuerpo fabricado en el quirófano
y un rostro endurecido que apenas conservaba rasgos de su identidad original. Pero esa cruzada obsesiva por alcanzar una perfección artificial tuvo un precio altísimo que no se pagó con dinero, sino con salud. Las incontables cirugías desencadenaron complicaciones médicas severas y dolores crónicos que se convirtieron en su sombra hasta el final de sus días. Su imagen pública acabó transformándose en el símbolo máximo de la extravagancia, pero también en un recordatorio doloroso de cómo la vanidad desmedida puede consumirlo absolutamente todo. Ricardo Ford no falleció sobre la mesa de operaciones, pero vivió y murió siendo un rehén voluntario del bisturí. Irma Serrano. Irma Serrano fue un auténtico terremoto que sacudió los cimientos de la cultura mexicana. Actriz, cantante de rancheras, vedette y política polémica. Su sobrenombre, La Tigresa, no era gratuito. Durante los años 60 y 70, su belleza felina y su carácter indomable forjaron una leyenda imborrable. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa tigresa declaró una guerra abierta contra la vejez, utilizando el bisturí como su arma de destrucción masiva. Nariz, labios, pómulos, barbilla. No hubo rincón de su anatomía facial que lograra escapar al filo del acero quirúrgico. De manera progresiva, la mujer que hipnotizaba desde la gran pantalla se fue convirtiendo en una figura irreconocible, rozando casi lo caricaturesco. Sus cejas, que antaño enmarcaban su mirada de forma natural, terminaron tan tatuadas y rígidas que daban la impresión de haber sido dibujadas con un rotulador permanente. Hoy en día, habiendo superado la barrera de los 88 años, Irma Serrano dista mucho de ser la vedette que el mundo aclamó. Vive rodeada de memorias, repasando sus glorias pretéritas y enfrentándose al espejo con un rostro que apenas conserva vestigios de aquella mujer que enamoró a millones de almas. La tigresa no perdió la batalla contra la vejez, perdió contra la obsesión de no aceptarla, y su metamorfosis permanece como una de las advertencias más trágicas del espectáculo latino. Sabrina Sabrok. Sabrina Sabrok jamás tuvo la intención de pasar desapercibida. Cantante, actriz, estrella de realities, pero ante todo un fenómeno mediático que hizo de su cuerpo su marca registrada. Su fijación principal siempre fue el busto, llevándolo a límites que desafían la anatomía humana. En el año 2006, sus implantes llegaron a pesar la friolera de 7 kilogramos cada uno, otorgándole el título de la mujer con los senos más grandes del planeta. Un logro que fue celebrado con bombo y platillo por la prensa sensacionalista, pero que simultáneamente puso en jaque su salud, su columna y su movilidad diaria. El caso de Sabrina Sabrok es digno de estudio por el calibre de sus intervenciones. Sus operaciones alcanzaron cotas tan extremas que en plena Ciudad de México, su inmensa delantera acabó siendo homenajeada e inmortalizada en la famosa Plaza de las Estrellas. Sabrina mutó hasta convertirse en un auténtico monumento a la desmesura estética, una oda al plástico. Pero tras esa fachada de mujer biónica e hipersexualizada, se escondía una factura sanitaria terrible. El precio a pagar fue un calvario físico con dolores que no remitían y diagnósticos médicos alarmantes que le auguraban un futuro muy negro. Los doctores fueron tajantes: o se quitaba esos implantes desproporcionados o acabaría postrada en una silla de ruedas. Sin embargo, ella hizo oídos sordos y siguió cebando a la bestia, priorizando su personaje por encima de su propia salud. Porque, seamos claros, Sabrina Sabrok nunca persiguió el ideal de belleza clásico. Ella iba detrás del impacto visual, del shock
Y vaya si lo logró, transformando su anatomía humana en una auténtica atracción de feria ambulante. Alfredo Palacios. Alfredo Palacios se ganó a pulso el título del estilista de la Jet Set en México, siendo el confidente de las más grandes figuras del espectáculo. Con un carisma arrollador y unas manos de oro para el estilismo, levantó un verdadero imperio dedicado al culto de la imagen personal. Desde los micrófonos de su programa Salud y Belleza, pontificaba ante miles de oyentes dando cátedra sobre cuidados y estética. Pero la ironía era cruel. Mientras vendía belleza por las ondas, su propia cara se desmoronaba como un espejo hecho añicos. Palacios cayó en la trampa del abuso desmedido. Botox por aquí, rellenos por allá y liftings infinitos que no le dejaban envejecer con dignidad. Visitó el quirófano en tantas ocasiones que su fisonomía original se borró del mapa, dejando un rostro tan modificado que resultaba imposible reconocer al hombre que fue antaño. Su tez adquirió un brillo sintético, totalmente artificial, y sus expresiones faciales quedaron petrificadas. Lo que buscaba ser la eterna juventud acabó siendo una careta rígida y bastante perturbadora. Resulta paradójico que el maestro que enseñaba a todo el mundo a sacarse partido fuera incapaz de aplicarse el cuento. En esa carrera desesperada contra el reloj y la vejez, sacrificó lo único que importa de verdad, la naturalidad y la esencia de su propio reflejo en el espejo. La historia de Alfredo Palacios trasciende la de un simple asesor de imagen o peluquero de famosas. Se convirtió en la prueba irrefutable de que ni siquiera los mayores expertos están blindados ante esa espiral de vanidad de la que tanto nos alertan. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el desenlace de este video. Sois el motor de este canal. Si todavía estáis aguantando aquí con nosotros, escribid el número 2 en la caja de comentarios para que sepamos quiénes sois los fieles de verdad. Jorge Kawagi. Jorge Kawagi no era un personaje cualquiera, boxeador invicto, político polémico y habitual de la prensa rosa mexicana. Pero no fueron sus ganchos en el ring lo que le dio portadas, sino una metamorfosis física que dejó a todos boquiabiertos. Su reaparición ante las cámaras, después de una larga temporada en la sombra, fue un escándalo mayúsculo. Saltó de nuevo al cuadrilátero, luciendo unos pectorales que cantaban a leguas que eran prótesis de quirófano. La afición no vio fibra ni entrenamiento, vio silicona pura y dura bajo la dermis. Las redes sociales se cebaron con él, convirtiéndolo en el hazmerreír del momento, pero el declive físico apenas comenzaba. Su cara empezó a sufrir mutaciones drásticas. Entre rinoplastias agresivas y unos pómulos rellenos hasta reventar de botox, su aspecto cambió radicalmente. Aquel púgil de facciones marcadas y viriles acabó luciendo un rostro permanentemente inflamado, como si sufriera una reacción alérgica que nunca bajaba, atrapado en una hinchazón perpetua. El contraste era sencillamente brutal y doloroso de ver. Un tipo que se había labrado un nombre a base de puñetazos y sudor en la lona, terminó pasando a la historia por una cara que claramente había perdido el combate contra el bisturí y la vanidad. Al final, a Jorge Kawagi no lo tumbó un adversario con un gancho de derecha, lo dejó KO técnico su propia obsesión por una estética inalcanzable. Carmen Campuzano. Si rebobinamos a la década de los años 90, Carmen Campuzano era la top model por excelencia en México. Su rostro angelical, su porte aristocrático en la pasarela y esa vida de lujo auguraban que se iba a comer el mundo. Sin embargo, nadie en su sano juicio podría haber predicho que esa cara de portada de revista
acabaría siendo uno de los casos más dramáticos y tristes de cirugías plásticas que han salido mal, muy mal. Al principio, Carmen intentó justificar el colapso de su nariz culpando a una bacteria rara, la leptospirosis, intentando desviar la atención. Luego cambió la versión y habló de accidentes, pero al final la cruda realidad salió a flote. Su expareja, el célebre actor Andrés García, destapó la caja de los truenos, revelando que el destrozo se debía al consumo abusivo de cocaína, un vicio que literalmente le corroyó los tejidos nasales y la forzó a someterse a un calvario de operaciones reconstructivas que parecían no tener fin. Cada vez que entraba a quirófano, buscaban devolverle la simetría. Pero cada intervención era un paso atrás, dejando nuevas secuelas y cicatrices más visibles. Aquella belleza natural se evaporó, y lo que los espectadores veían ya no era a la supermodelo que deslumbraba, sino un rostro desfigurado por la mezcla explosiva de bisturí y adicciones. Con el paso de los años, Carmen dio con un especialista que consiguió devolverle un mínimo de seguridad. Esta será la definitiva, aseguró ella con ilusión. Pero el daño estructural ya era irreparable. Carmen Campuzano no vio truncada su carrera por el paso de los años, sino por un cóctel molotov de excesos y malas decisiones quirúrgicas. Su biografía es, sin duda, la advertencia más severa de este listado sobre lo que ocurre cuando la obsesión por la perfección se junta con los demonios de la droga. El resultado final no tiene nada de bello. Es pura ruina humana. Michael Jackson. Michael Jackson no fue únicamente el indiscutible rey del pop, también se convirtió en la cara más trágica y visible de la cirugía estética contemporánea. Pasó de ser aquel niño afroamericano de sonrisa radiante en los Jackson 5, a transformarse con las décadas en un ser irreconocible, prisionero entre el bisturí y sus propios tormentos psicológicos. La pesadilla comenzó allá por el año 1979, supuestamente tras una operación de nariz que... Todo comenzó con la excusa de corregir un problema respiratorio, pero aquella primera intervención desató una espiral incontrolable de retoques estéticos. Narices cada vez más diminutas, pómulos afilados artificialmente, mentones partidos, párpados modificados, implantes por doquier y un blanqueamiento de piel radical. Los analistas más prestigiosos del mundo del espectáculo estiman que el rey del pop pasó por el quirófano más de 100 veces durante su existencia. Aquello trascendía la simple vanidad, era una batalla abierta y cruel contra su propio reflejo en el espejo. En el fondo, Michael huía desesperadamente de la vejez, se negaba a encontrar los rasgos de su padre en su propia cara y luchaba por no reconocerse a sí mismo. Su rostro abandonó cualquier rastro de humanidad para transformarse en una máscara inerte, con una textura y apariencia mucho más cercana a la cera de museo que a la piel de una persona viva. Michael Jackson no se limitó a operar sus facciones, reescribió por completo su identidad a golpe de bisturí, borrando su herencia racial, sus orígenes humildes y, trágicamente, gran parte de su esencia. En esa lucha obsesiva por transformar su exterior, acabó mutilando lo único que verdaderamente importaba, su propia alma. Un caso devastador es el de Raquel Mancini. Raquel Mancini fue, sin lugar a dudas, una de las modelos más despampanantes de Argentina durante la década de los 80. Joven, triunfadora y admirada por multitudes. Parecía tener todos los ingredientes para una vida de cuento de hadas, pero la inseguridad, esa enemiga silenciosa y traicionera,
la empujó a buscar en la cirugía plástica la validación que jamás lograba encontrar frente al espejo. Sin embargo, su prometedora carrera sufrió un frenazo brutal. En el año 1996, momento en que decidió hacerse una liposucción, el procedimiento se complicó terriblemente y Raquel terminó en un coma inducido, luchando por su vida, debido a graves fallos médicos. La nación entera quedó conmocionada al presenciar cómo Aquel ícono de belleza que todos envidiaban se convertía en el protagonista de una tragedia absoluta en cuestión de pocas horas. A pesar del susto, con el paso de los años continuó acumulando retoques estéticos que no solo alteraron su anatomía, sino que también hicieron mella en su frágil estabilidad emocional. Cada nueva operación le prometía esa seguridad que tanto anhelaba, pero en realidad cada intervención le arrebataba un pedazo más de su verdadera identidad. hoy en día, retirada de las pasarelas y el glamour, Raquel Mancini ha optado por una existencia discreta junto a sus seres queridos. Su relato no es solo la caída de una estrella, sino una advertencia feroz para todos ellos. Nos recuerda que la obsesión por la belleza puede convertirse en la peor de las consejeras. Hablemos ahora de Verónica Castro. Durante décadas enteras, la Vero fue el rostro indiscutible y más amado de las telenovelas en México. Su hermosura no solo causaba admiración, era objeto de culto. Esa mirada tierna, la sonrisa que iluminaba la pantalla y su inconfundible cabellera eran su sello. Para una inmensa mayoría, ella encarnaba la definición absoluta de la mujer perfecta en la televisión hispana. No obstante, el tiempo pasó factura, y lo que el público percibió en sus últimas apariciones no fue la elegancia de una diva madura, sino las huellas despiadadas de un bisturí sin límites. Aquella piel que antes era suave y llena de expresión, hoy luce como una superficie tensada hasta el extremo, incapaz de mostrar emociones naturales. Su nariz excesivamente afinada, los párpados estirados y unos labios hinchados artificialmente cuentan una triste historia. Para algunos de sus fans más leales, ya no parecía Verónica Castro, sino una máscara de plástico, una copia inquietante y distorsionada de la mujer que fue. Lo más doloroso llegó con su propia confesión. No pienso volver a operarme. No quiero que me vuelvan a tocar, declaró. Estas palabras resuenan como un arrepentimiento tardío, como si la actriz que enamoró a millones hubiera entendido finalmente que, persiguiendo la eterna juventud, sacrificó la magia que la hacía única. La Verónica Castro que el mundo amaba no desapareció por la edad. Murió lentamente en la mesa de un quirófano. Y luego está Susy Díaz. Susy Díaz siempre ha sido un verdadero torbellino de controversia y color. Vedette, actriz y hasta congresista del Perú, es una figura mediática que supo convertir la extravagancia en su mejor carta de presentación. Y dentro de ese espectáculo que es su vida, la cirugía plástica ha jugado un papel absolutamente protagonista. Ella misma lo ha confesado sin tapujos. Se ha sometido a más de 10 operaciones estéticas, invirtiendo miles y miles de dólares para remodelar su rostro y cuerpo, nariz, labios, pómulos, párpados y cintura. Cada centímetro de su anatomía fue intervenido con el objetivo de acercarse a lo que ella consideraba una versión mejorada y suprema de sí misma. Y el resultado salta a la vista. A sus 58 años, Susy luce prácticamente irreconocible si la comparamos con la chica angelical que saltó a la fama en los años 80.
Su metamorfosis física ha sido tan radical que la frontera entre la vedette y su personaje público ha quedado totalmente desdibujada. Sin embargo, a diferencia de otras celebridades marcadas por tragedias médicas, Susie nunca ha tenido que enfrentar complicaciones graves de salud. Para ella, pasar por el quirófano no fue un castigo, sino una inversión necesaria para su show, y lo admite sin un gramo de arrepentimiento. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Siempre hay que gozarla, suele decir. Susie no se convirtió en una víctima del bisturí, sino que se transformó deliberadamente en un personaje que vive para brillar, aunque su cara ya no tenga nada que ver con la que la hizo famosa. Finalmente, Fabián Lavalle. Fabián Lavalle, conocido popularmente como Fabiruchis, construyó su fama como conductor de espectáculos y chismes en la televisión mexicana. Su vida siempre estuvo envuelta en el escándalo y la polémica, y los cambios en su rostro no fueron la excepción a la regla. Durante muchísimos años, Lavalle aseguró ante las cámaras que su apariencia juvenil se debía únicamente a una buena dieta, ejercicio constante y apenas un toque de ácido hialurónico. «Nunca me he operado», repetía con total seguridad y aplomo, pero las imágenes de su evolución contaban una historia muy diferente y evidente.